Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Desecha la Cámara de las y los Diputados por mayoría de votos la solicitud de desafuero en contra del morenista Cuauhtémoc Blanco. La petición fue realizada por la Fiscalía de Morelos en contra del también exgobernador de la entidad para poder juzgarlo tras ser acusado de abuso sexual en grado de tentativa. Atrae formalmente la Fiscalía General de la República la investigación del rancho Izaguirre, allá en Teyutlán, Jalisco. Ahora la dependencia de Jalisco deberá entregar a la FGR todo el expediente y pruebas obtenidas desde septiembre de 2024, fecha en la que este predio quedó bajo custodia. Fue detenido en Guerrero Rey Flores, ex policía municipal vinculado al caso Ayotzinapa, quien está acusado de delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. En el mundo, Ucrania y Rusia dieron un paso hacia la paz. Con la mediación de Estados Unidos, ambas naciones alcanzan un acuerdo para un alto el fuego marítimo en el Mar Negro y así poder realizar sus exportaciones. Y en la cultura, el Festival Tono 2025 expandirá sus experimentaciones artísticas al Museo Universitario de El Chopo, Anahuacalli, Casa del Lago y Exteresa, Arte Cultural. Eso que usted observa es inteligencia artificial que nos ofrece una visión impresionante de Abu Dhabi, como nunca antes se había visto. Es un video ultra realista que está inspirado en la ciencia ficción y nos lleva a una metrópolis futurista del año 2525, donde imponentes rascacielos de cristal rozan las nubes. Distritos impulsados por la inteligencia artificial que rebosan de vida y el desierto se transforma en un paraíso de alta tecnología. Islas flotantes de lujo y resplandecientes jardines celestiales exploran toda la arquitectura, la naturaleza y también la tecnología a la perfección. Es un viaje visual que captura el alma del futuro de Abu Dhabi, una ciudad de infinitas posibilidades, con la inteligencia artificial. Y con estas imágenes les damos la bienvenida. Buenos días, Elvira Angélica Rivera, ¿cómo estás? Guadalupe, muy buenos días. Miércoles 26 de marzo, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días, Lía Vadillo, junto con Magdalena Alejo, alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y nos pueden seguir también y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Les recordamos que estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos. Aparece un código QR en nuestra pantalla. Siempre le invitamos a que lo pueda escanear. Le lleva directamente a nuestra página. Y también le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios. Y pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Sesión en la Cámara de Diputados. El tema, el caso de la solicitud de juicio de desafuero del actual diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco. 291 votos a favor, 158 en contra, 12 abstenciones. Finalmente, la propuesta fue desechada. La solicitud fue hecha, recordemos, por la Fiscalía de Morelos en contra del exgobernador de la entidad para poder juzgarlo, tras ser acusado de abuso sexual en grado de tentativa. Más detalles. Después de una tensa sesión de 2 horas, la Cámara de Diputados aprobó desechar el juicio de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. De esta manera, el Pleno desestimó el expediente presentado por la Fiscalía de Morelos, quien solicitó quitarle la inmunidad para investigarlo por un presunto abuso sexual en grado de tentativa en contra de su media hermana, Nidia Fabiola. El presidente de la sección instructora, Hugo Eric Flores, argumentó que la carpeta iniciada por el exfiscal Uriel Carmona carecía de investigación técnica y profesional. La Cámara de Diputados no puede basar sus determinaciones en investigaciones defectuosas, incompletas e incluso violatorias de los derechos humanos. En la carpeta de investigación únicamente se aprecia que la institución ministerial recibió la denuncia, realizó su ratificación, sin embargo, no se realizaron las diligencias pertinentes.
Al menos una veintena de diputadas de Morena, incluso horas antes, se pronunciaron a favor de que a la víctima se le permitiera acceder a la justicia y, por lo tanto, investigar al exfutbolista. Y no estamos diciendo que Cuauhtémoc Blanco sea culpable o sea inocente, simplemente estamos pidiendo que se investigue como cualquier otro ciudadano. Pero a nosotros nos queda darle la mano a esa mujer que ya alzó la voz. Las diputadas de la oposición pidieron a las demás legisladoras de Morena y del Verde Ecologista reflexionar su voto. ¿Cómo votaría Ifigenia Martínez si todavía estuviera aquí? ¿Cómo votaría Citlali Hernández, quien siempre ha manifestado que le cree a las víctimas? Porque proteger a un político no puede estar por encima del compromiso que ustedes y que todas nosotras adquirimos con millones de niñas mexicanas y de mujeres. Hoy que tenemos a la primera mujer presidente de este país, le están dando la espalda a las víctimas. ¿En serio, diputadas de Morena y del Verde? Tras reiterar que la carpeta de investigación tenía inconsistencias, la legisladora Adriana Quirós invitó a Blanco a responder a las acusaciones. Todo esto que se me está haciendo es injustificado. Lo único que les pido, y que yo con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la fiscalía. Yo no tengo miedo, aquí estoy y estoy parado ante ustedes y estoy de frente dándole la cara. Esta acción fue rechazada por diputadas de Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, quienes reclamaron al presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, haber permitido a Blanco hablar en el Pleno. Qué lamentable que un posible violentador le hayas dado la palabra. Te tienes que apegar con legalidad. Al final, aún con votación en contra de 22 legisladoras y 3 legisladores de Morena, el Pleno declaró improcedente la solicitud de desafuero con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones. Con imágenes de Luis Virgilio y Andrés Reyes e información de Axel Meneses, 11 Noticias. Y sobre este asunto, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, consideró que los integrantes de los 3 poderes de la Unión tienen la obligación constitucional y legal de realizar acciones para combatir todo tipo de violencias hacia las mujeres. A través de 4 puntos específicos, la secretaria se pronunció sobre la discusión ahí en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre esta solicitud de desafuero para Cuauhtémoc Blanco. El primero de ellos está relacionado con que toda denuncia debe ser investigada a profundidad sin ignorar o solapar que las fiscalías no hayan integrado correctamente las carpetas de investigación. Pues eso, acusó la secretaria, solo genera impunidad. También reprobó que en la discusión pública se haya dejado de lado a una posible víctima y la dimensión de la justicia para solo centrarse en el desafuero del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. En ese mismo sentido, Citlali Hernández enfatizó que la denuncia de una víctima no debe ser desestimada solo porque el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien también está acusado de encubrir feminicidas, haya utilizado su posición y solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco con fines políticos. Finalmente, la secretaria de las Mujeres confió en que el nuevo fiscal de Morelos revise las omisiones señaladas en este y en otros casos, investigue a profundidad y no se deje jamás a ninguna mujer sin respuesta justa y legal. Hablamos de este tema, pero no es el único asunto por el que se quiere investigar al diputado Cuauhtémoc Blanco. También enfrenta cargos por supuestos actos de corrupción durante su administración como gobernador de Morelos. La historia con Gilberto Molina. Cuauhtémoc Blanco ha trasladado su habilidad para quitarse rivales en las canchas al terreno político para evadir la justicia. El exgobernador de Morelos y exalcalde de Cuernavaca tiene una decena de carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía Anticorrupción por diversos delitos, desde asociación delictuosa, falsificación de documentos, ejercicio indebido del servicio público, hasta enriquecimiento ilícito. 3 de esas carpetas fueron presentadas al Congreso de Morelos en abril de 2022. Sin embargo, ninguna de ellas fue procesada. Además,
están las denuncias hechas por el actual gobierno de Morelos de presuntas irregularidades en su gestión por al menos 40 millones de pesos. En febrero, el ahora exfiscal de la entidad, Uriel Carmona, presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco por tentativa de violación contra una mujer de nombre Nidia Fabiola, media hermana del exfutbolista. Así lo narró ella. Sucedió a finales del 23. A finales del 23, pues esto sí fue un shock para mí, sí fue algo pues que jamás me lo imaginé. Como te comento, pues llevaba una relación cordial con él y pues nunca pensé que llegara a esta situación, ¿verdad? El 6 de febrero, el Congreso de Morelos destituyó al fiscal Uriel Carmona, que presentó la solicitud de desafuero a la Cámara de Diputados contra Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, la solicitud se mantuvo con la llegada del nuevo fiscal del Estado, Edgar Maldonado. En todo momento, Cuauhtémoc Blanco negó los hechos. Quiero dejar muy en claro y absolutamente claro que niego rotundamente el delito que se me imputa a lo largo de mi vida, tanto en mi trayectoria deportiva como en mi desempeño como servidor público. Siempre actuó dentro del marco legal. Cuauhtémoc Blanco se retiró como futbolista en 2015. Ese mismo año incursionó en la política cuando fue postulado por el Partido Socialdemócrata para la presidencia municipal de Cuernavaca. Su inicio no estuvo exento de turbulencias. Se le acusó de haber recibido 7 millones de pesos por aceptar la candidatura de ese partido. El contrato establecía un horario de trabajo de 9 a 11 horas y de 16 a 18 horas. Ser cordial, saludar de mano y de beso a las mujeres. Las fotos y autógrafos fuera de horario de trabajo podrían generar costos extras. Estando al frente de la alcaldía de Cuernavaca, renunció al Partido Socialdemócrata y se afilió a Encuentro Social, instituto que lo impulsó a la gubernatura de Morelos en 2018. En 2024 dejó su cargo como gobernador de la entidad para ser candidato a diputado federal de Morena. 11 Noticias, Gilberto Molina. Vámonos ahora con el caso Teuchitlán, y es que la Fiscalía General de la República informó que la captura de José Gregorio, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y presunto responsable del centro de adiestramiento allá en el rancho Izaguirre, permitió atraer oficialmente las investigaciones. Karen Ballesteros nos cuenta. La Fiscalía General de la República tomó el control del caso del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. La Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque, como bien se sabe, se estaba manejando por la Fiscalía local. Ya en este momento es un asunto de carácter federal y están entrando los peritos para determinar la realidad de lo que hay ahí. El fiscal Alejandro Gertz Manero detalló que la captura de José Gregorio, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y responsable del centro de adiestramiento en el rancho Izaguirre, permitió atraer el caso para iniciar una investigación federal. Además, informó que la Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación en su contra por delincuencia organizada. Logramos, con los datos que ellos nos dieron, obtener y abrir una carpeta por delincuencia organizada. Eso es una carpeta de carácter federal. También logramos que el juez de control ya le dictara la formal prisión a este individuo y ya se encuentra en una cárcel de alta seguridad. Ahora la Fiscalía de Jalisco deberá entregar a la FGR toda la información y pruebas obtenidas desde septiembre de 2024, cuando el predio quedó bajo custodia de la Fiscalía de Jalisco. Gertz Manero adelantó que hay carpetas de investigación abiertas contra funcionarios locales por posibles omisiones en la investigación de este caso. Ellos van a tener que dar cuenta de todas las responsabilidades que tienen y las siguen teniendo, y todo lo que falta es
de su responsabilidad y van a tener que dar cuentas. Durante la conferencia matutina, el fiscal fue cuestionado por la decisión de abrir el rancho para que la prensa y colectivos realizaran un recorrido en el lugar. Gertz aclaró que esta decisión fue para transparentar lo que había en el predio y no, dijo, para fabricar montajes como ocurría en sexenios pasados. Dar la oportunidad de que se conozca un área que está tan cuestionada es una muestra de libertad y de transparencia. El caso de Florence Cassés fue un montaje. La presencia de ustedes fue una muestra de transparencia. Esa es la diferencia. Y resaltó que existe el compromiso de revelar la verdad de lo que sucedió en el rancho Izaguirre. Vamos a transparentar todo lo que ha ocurrido, vamos a establecer las responsabilidades de cada una de las áreas, vamos a desmantelar algo que estaba creciendo de una manera desmesurada, sin pruebas y sin elementos lógicos. Tenemos que recuperar la información clara, precisa. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto en la conferencia matutina, garantizó que su gobierno siempre actuará con verdad y justicia y en favor de las víctimas. En el pasado había quizá dos palabras que explicaban lo que ocurría en el sexenio de Calderón: montajes y pactos de silencio. A nosotros nos caracteriza la verdad y la justicia. Esa es la diferencia. Porque nosotros juramos no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Es que mire, de acuerdo con el reporte más reciente, la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa el actual gobierno de México arroja ciertos resultados, y es que los homicidios dolosos diarios continúan a la baja. De septiembre de 2024 a la fecha se registra una disminución del 22.4% de estos delitos, al pasar de 86.9 víctimas diarias a 67.4, esto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En septiembre del 2024 se cometían 19 homicidios más diariamente de lo que nos está aportando la cifra preliminar de marzo. Pues un esfuerzo muy importante de la estrategia de seguridad que estamos siguiendo. Se informó que la mitad de los homicidios se concentran en 6 entidades: Guanajuato, el Estado de México, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Sonora. También se indicó que se ha detenido a más de 15,000 personas por delitos de alto impacto y se han decomisado más de 8,000 armas de fuego, así como más de 134 toneladas de drogas. Se han desmantelado 644 laboratorios clandestinos de drogas. Mientras que la Operación Frontera Norte, que está enfocada en detener el tráfico de armas, drogas y personas entre México y Estados Unidos, también ha dado como resultado la detención de 1,748 personas, el decomiso de 1,562 armas de fuego y de 23,346 kilogramos de drogas, entre ellas más de 129 kilos y 952,000 pastillas de fentanilo. Y vamos a revisar ahora el caso de Guanajuato, una entidad que tiene los índices más altos de delincuencia organizada. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se trasladó a la entidad para trabajar directamente con la gobernadora Livia García en la coordinación de acciones de seguridad en la región. Y esto ocurre luego de que se diera a conocer que de forma histórica el número de homicidios en la entidad en Guanajuato está disminuyendo. Miren, tan solo la última semana estos delitos se redujeron en 45%. Omar García Harfuch atribuyó estas cifras a las detenciones de generadores de violencia de la región que se llevaron a cabo en los últimos días y citó entre ellos la detención de José Francisco, líder de una célula criminal dedicada al secuestro, al robo de hidrocarburos, a la venta de droga y a los homicidios en Guanajuato, quien además era señalado de ser responsable del ataque al bar Cantaritos en Querétaro que ocurrió en noviembre de 2024 y que entonces dejó 10 personas fallecidas. En Guanajuato, la segunda semana de marzo del 2025 llegó al punto más alto de homicidios, con un promedio diario de 15.16 homicidios. Desde la detención de José Francisco N., alias Alfa 1, se pudo observar una disminución en el promedio diario de homicidios que pasó de 12.7 a 7,
lo que representa una reducción de casi el 45%. Se encargaba de ordenar agresiones a grupos rivales y también en contra de autoridades. Tras reunirse con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y también con el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, la gobernadora Livia García Muñoz Ledo informó que acordaron el despliegue de 2 grupos de trabajo especiales. Así harían frente a los delitos que se están registrando en la entidad. El primero, que estará liderado por la Secretaría de Seguridad Federal, en donde estaremos trabajando en la ministerialización de las causas penales. Esto significa que los operativos que despleguemos en el Estado tengan como resultado más órdenes de aprehensión y más sentencias condenatorias contra el otro grupo de trabajo, afirmó la gobernadora de Guanajuato, estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para coordinar operaciones especiales en el territorio del Estado, muy particularmente en los municipios de atención prioritaria. Vamos a una pausa, es breve y regresamos con más noticias esta mañana aquí en el 11. Acompáñenos. Con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias. Y mire, el primer autobús eléctrico 100% de manufactura mexicana fue nombrado Taruk. Fue presentado por el Gobierno de México luego de haber superado ya pruebas de control y calidad. Está preparado para competir en el mercado mundial de vehículos impulsados por electricidad usados para transporte de pasajeros. Mi compañera Elizabeth Díaz nos cuenta más de ello. Con Taruk, el primer autobús eléctrico diseñado y fabricado en nuestro país, México se inserta en la nueva era de la electromovilidad. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, certificó esta tecnología nacional con la marca Hecho en México, con lo que podríamos avanzar hacia los primeros 5 lugares entre los países con mayor exportación de vehículos en el mundo. Es decir, México ha tenido éxito. Somos un país que no exportaba vehículos y hoy somos el 6º exportador mundial creciendo. Previo a su 5ª visita a Washington para continuar las negociaciones sobre la imposición de aranceles, destacó que nuestro país se prepara para cualquier cambio en el contexto comercial internacional. Es un gran logro. Eso es lo que tenemos que respaldar. Todos los países del mundo lo hacen. Y nosotros también. Hay nacionalismos diferentes en el mundo hoy económicos, hay nacionalismos contra otros. El de nosotros no es contra nadie, es en pro de México. Esa es la diferencia. Y vamos a salir adelante, vamos a vencer. Este vehículo, desarrollado por las empresas Dina y Megaflux, junto con instituciones de educación superior y centros de investigación, representa un hito tecnológico mexicano. Podemos decir con certidumbre que las alianzas entre empresas y las alianzas entre gobiernos, entre desde luego destacados académicos y la participación de académicos de la UNAM y del POLI ha sido absolutamente indispensable. Y la alianza con otros empresarios y empresarias nacionales es lo que sin duda nos llevará al éxito. Taruk, que en lengua yaqui significa correcaminos, tiene un precio menor al de otras unidades de origen extranjero y se encuentra en circulación en la Ciudad de México y próximamente en Ensenada, Baja California. Con imágenes de David Ramírez y Bruno Ruiz, 11 Noticias, Elizabeth Díaz. Y es un placer que nos acompañe esta mañana Roberto Godfrey, precisamente para conocer más acerca de esta unidad. Director general de Megaflux, ¿cómo estás? Bienvenido, Roberto. Muy bien, muchas gracias por invitarnos al espacio. Buenos días. Qué maravilla ver ya en la realidad Taruk, que me imagino fue un proyecto, alguna vez un ideal, un sueño, para contar con un autobús eléctrico y ponernos ya sobre este asunto en temas de electromovilidad y buscar también el liderazgo. Roberto, ¿cómo surge esta idea de Taruk? Bienvenido, por cierto. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, el Taruk nace por solicitud explícita de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros tenemos muchos años fabricando vehículos eléctricos, principalmente dedicados al reparto.
y los vendíamos a las empresas que pues, todo el mundo conoce, ¿no? Que si la del pan o la cerveza o la del refresco. Y en una inauguración de un centro de distribución de una de las empresas de cerveza importantes, donde yo estaba presentando los camiones más pesados que hemos hecho, la doctora vino e hizo la inauguración. Y bajándose del templete, viendo mi camión, se voltea y me toma el brazo y me dice, Roberto, ¿podemos hacer un autobús? Le dije, claro que sí, claro que sí. Y sin duda, como dijimos ayer, ¿no? La visión del autobús es algo que soluciona un problema enorme en nuestro país, que es la movilidad, pero la movilidad digna y limpia. Así es. ¿No? Entonces representa muchas cosas, desde la integración de la cadena de valor del litio, que es, si tenemos muchos de estos, podemos pensar que explotar el litio de las minas mexicanas se puede convertir en baterías y esas baterías se pueden convertir en autobuses que van a estar dándole servicio al pueblo de México de forma limpia. Y la otra es que México, como bien lo decían, ya lo decía Marcelo, nuestro secretario de Economía, ya somos un gran exportador de autobuses. Así es. Entonces, no cuidar los empleos que hoy se dedican al ensamble y fabricación de autobuses e importar todos los autobuses de fuera, pone todos esos autobuses en riesgo, todos esos empleos. Entonces, es una movida que por donde le veas tiene efectos positivos, ¿no? Conserva empleos y a la vez crea nuevos en un área y en una disciplina de alta tecnología. Claro, y en un área de oportunidad también para México. Así es. Ahora bien, Roberto, centrémonos un poco en esto que tiene que ver con un motor eléctrico, un motor limpio, digamos, en esta parte, digamos, o en esta época en donde es muy importante la transición energética, dejar un poco los combustibles fósiles o transitar precisamente hacia energías más limpias. Entonces, está este autobús eléctrico diseñado específicamente para transportar a muchas personas diariamente. Una de los señalamientos que se les puede hacer a los autobuses eléctricos o en general a los vehículos eléctricos es a lo mejor la eficiencia de sus baterías. Hace un momento nos comentabas respecto al litio, pero ¿qué nos puedes comentar respecto pues a esta eficiencia que pueden tener estos autobuses eléctricos, pues por encima, digamos, de los de diésel o de combustibles fósiles? Creo que uno de los motivos más importantes para la adopción de la electromovilidad es justamente lo que estás diciendo. El primer componente es que es libre de emisiones. Entonces, el motor eléctrico no consume más que electricidad y no produce ningún tipo de contaminante de su uso. Y cada kilómetro rodado de un vehículo eléctrico, lo que estamos viendo con el Taruk, es entre 7 y 8 veces más eficiente en costo que uno de diésel. Entonces, si uno de diésel vale 4.70, 5 pesos el kilómetro, aquí estás hablando que vale menos de un peso 20 el kilómetro en el Taruk. Entonces, conforme se van sumando esos kilómetros, el repago del vehículo, que es otra cosa bien importante, ¿no? La gente se atora a veces mucho con el hecho de que un vehículo eléctrico en el día 1 es más caro que un vehículo de combustión. Pero, por ejemplo, en las pruebas del mes pasado, hicimos la cuenta y de diésel estamos hablando que se tendrían que haber consumido algo como 40,000 pesos de diésel en ese mes y se consumieron 3,800 pesos de luz. Y esa cuenta va sumando a los ahorros del vehículo sin contar con las externalidades, ¿no? La parte que dices de que es limpio y que tú puedes estar parada en la esquina esperando tu transporte y no te están bañando de gases de hidrocarburo mal quemados, ¿no? La recarga de estas baterías se tiene que hacer de forma frecuente, que es uno de los señalamientos a los vehículos eléctricos. Es correcto. Y el transporte público es perfecto para esto, dado que, te voy a dar otra vez el ejemplo específico de esto. En la RTP, en la Ciudad de México, donde se hizo la prueba, el autobús salía a las 4 de la mañana y regresaba a las 12:30 de la noche. Es decir, el pico del SENACE en el consumo de, vamos a decir, la tarifa base, entra alrededor de las 11 de la noche todas las noches aquí en el Valle de México. En este momento donde hay que cargarlo a las 12:30, 1 de la mañana, hay un exceso de oferta eléctrica en el Valle, porque todos los mexicanos estamos dormidos. Sí. El Taruk tarda 2 horas en cargarse, entonces
el operador puede escoger si lo empieza a cargar de 1 a 3 o de 2 a 4 y tenerlo listo otra vez para que salga a las calles a operar. Todo el día disponible. Todo el día. Entonces, la batería tiene un tamaño que le permite más de 300 kilómetros. Por eso cuando hablamos de los autobuses avanzados, necesita forzosamente más de 300 kilómetros, porque lo que vemos con los datos de GPS en casi todas las ciudades de México es que las rutas no exceden 300 kilómetros en esta vocación, ¿no?, de transporte público urbano. De acuerdo. Lo importante también es lo que veíamos en las imágenes, Roberto. Qué orgullo que diga hecho en México, porque es una industria en la que quizá muchos países, no todos, están pensando, pero no todos tienen las posibilidades de hacerlo realidad. Los componentes de este vehículo, ¿qué cantidad de ellos es 100% nacional para de verdad ponerle el sello hecho en México? ¿Y cómo va abriendo esta industria? No sé si también tengan proyectado cuántas unidades de estas vamos a ver y en dónde, a partir de cuándo, y en qué momento podríamos ya sustituir definitivamente todas las unidades que están circulando con otro combustible a nivel nacional, Roberto. Mira, es bien importante entender la tecnología en niveles. Sí. Entonces, yo te diría, la ingeniería de este autobús es 100% mexicana. Toda la especificación, toda la construcción y todas las decisiones técnicas que lo conforman fueron hechas por ingenieros mexicanos. El 75%, hasta el 75% de los componentes son de origen nacional. Y los que no son es porque todavía no existe alguien que los fabrique en México. Entonces, también el TARUC nos abre la ventana, la puerta de oportunidad para una integración industrial nacional. ¿No? Ayer lo toqué en mi discurso. Sí. En México nunca habíamos tenido una razón para invitar a alguien que pusiera una fábrica de baterías de litio. Pero como bien lo dices, si instrumentamos una política pública que diga, en 30 años vamos a cambiar todos los autobuses de México a eléctricos, eso va a hacer que TARUC no sea el único. Seguro habrán, como ha pasado en la India. En la India ya hay 4 fabricantes de autobuses eléctricos y ellos consumen baterías. Y si el gobierno exige, conforme a la renovación de concesiones, el cambio de tecnologías, que es algo que ya hemos visto, ¿no? Tienes que cambiar de motor de uno a otro, ¿no? A uno más eficiente. Este brinco, que le llaman pues, la transición energética, es dar el brinco final, que es el cambio de combustible. Ya no más usar el hidrocarburo y brincarnos a la electricidad. Claro. Entonces, y de nuevo, la manufactura de este vehículo también es 100% mexicana. Todos los componentes eléctricos se hacen en Iztapalapa y el que más orgullo nos da, que le da nombre a nuestra empresa, es el motor eléctrico. El motor eléctrico es una patente mexicana que se llama Megaflux. Y se llama Megaflux porque es un motor muy especial de imán permanente que se llama de flujo concentrado. Y ese flujo concentrado, de forma científica, en inglés se llama Megaflux, ¿no? Estas patentes se escriben normalmente en inglés porque se registran a nivel internacional. Y de ahí viene el nombre de nuestra empresa, ¿no? Es el corazón de cada uno de los vehículos, es el motor. Es lo que al final mueve las ruedas y hace que se desplace. ¿Y por dónde lo estamos viendo ahora? ¿Dónde tienen proyectado que se pueda ver próximamente también esta unidad? A partir de mañana va a estar en el Valle de Toluca. La verdad es que los sistemas de transporte público de la Ciudad de México y del Estado de México, por naturaleza, son los más intensos de todo nuestro país. Pero los primeros TARUCs, curiosamente, no sé si vieron ayer a Claudia, la alcaldesa de Ensenada, hay un enfoque muy mexicano, muy humano, de atender a las ciudades medianas. Entonces tenemos ubicadas 90 ciudades, como Ensenada, Baja California, para que todo el esfuerzo no sea enfocado exclusivamente en las megalópolis, ¿no? Tenemos que modernizar y llevar sistemas de transporte avanzados también a las ciudades medianas del país. Claro. Para beneficio pues, de toda la población, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es el plan entonces a mediano y a largo plazo? Porque ya nos comentabas y ahorita lo ratificas, ¿no? Ya se hicieron pruebas en la Ciudad de México, particularmente en esta línea de RTP, se van al Valle de Toluca. A mediano y a largo plazo, ¿a dónde pretenden llegar y qué pretenden como modelo de negocio de estos vehículos eléctricos? Pues mira, otra de los aspectos, vamos a decir, integrales o que se han favorecido mucho es que tanto el Grupo Potencia Industrial, donde pertenece Megaflux, como el Grupo DINA,
son empresas legadas con una capacidad productiva ya instalada muy importante. Entonces, inmediatamente nosotros juntos podemos producir 2,000 autobuses al año. Como estamos hoy, con una pequeña inversión en herramental, ambos podemos crecer a 6,000 autobuses al año. ¿Ok? Entonces, es un volumen bastante importante, considerando que en los últimos 10 años solo hemos podido instalar 380 autobuses eléctricos en nuestro país. Entonces, sí ven un poco Claro, el sí, tamaño claro. y la dimensión de lo que estoy hablando. Y esto desencadena, pues que si hay una adopción y empezamos a tener tracción de forma muy positiva a lo largo de todo México con los estados, las secretarías de movilidad, por eso era importante que estuviera el secretario Sibaja ayer. La flota de autobuses y camiones y transporte público más grande de México es la del Estado de México. Entonces era bien importante que estuviera esa autoridad ahí y que es alguien que viene del Metrobús, del sistema de Metrobús y entiende muy de cerca estos temas, muy, muy de cerca, porque si de veras queremos cambiar el país, ¿no? O sea, el Taruc lo que demuestra es lo que estábamos diciendo ayer, ¿no? Es la visión de la presidenta, es la visión industrial de los empresarios, también es la visión de la gente, de que en México tenemos la capacidad de solucionar nuestros propios problemas. Claro. Uno de los grandes problemas es la movilidad y también la contaminación, y con pues, tiramos 2 pájaros de un tiro, ¿no? Totalmente. Y alrededor de esto está la cosa, ¿no? Que no siempre seamos receptores de lo que nos quieran vender, que nosotros tengamos un lugar en la mesa, que podamos proponer, que podamos innovar y mejorar también la tecnología de los demás. ¿Hay fechas ya en la Ciudad de México para que podamos ver operándolos? Mira, ahorita en la Ciudad de México, ayer también estuvieron algunos de los transportistas. Hay algunas conversaciones alrededor de las compras de los autobuses. Es importante decir, México es una economía abierta. Nosotros no estamos mandándole a nadie, no lo tienen que comprar. Entonces, por eso hacemos demostraciones, ¿no? Invitamos a la gente a que se suba, les hablamos del precio. El Taruc tiene un precio muy competitivo en relación a los vehículos importados. Y sí hay varias conversaciones para la Ciudad de México, para el Estado de México, y la que ya se está cristalizando en estos días pues es Ensenada, que son los primeros 80. Bien, claro. Ahora hablemos de los números que también a mucha gente creo que le interesan en cuanto a inversión de esta unidad Taruc. ¿Cuántos empleos también se generan con un vehículo como este? Y también me gustaría preguntarte, ahora que estamos con una política arancelaria en el vecino país que quiere gravar esta industria tan importante que es la industria automotriz, ¿cuáles las perspectivas de un país como el nuestro que ocupa el 6º lugar en este tema de los vehículos, de la exportación de vehículos y de la realización de los mismos? ¿Cómo visualizas este mercado también en una política de mercados abiertos, por un lado, por el otro de barreras arancelarias, el futuro de una industria como esta, el panorama que ves por delante, Roberto? Pues mira, ya lo decía el secretario Ebrard, y es parte de la política integral de nuestro país. Estamos abiertos y todo el mundo está bienvenido, pero primero los mexicanos, primero nosotros. Entonces, como él dijo, esto se ha hecho en todos los países desarrollados del mundo, ¿no? Cada país desarrollado propone su autobús o propone su avión o propone su propia industria local. Entonces yo diría que el componente más importante de fortalecer el mercado interno es conservar los empleos. Exacto. Para empezar, ¿no? O sea, no hacer más daño. Que los que hoy se dedican a hacer autobuses en México sientan que por un movimiento interno del mercado, muchos de sus empleos están seguros porque se rompe la dependencia de necesidad de exportar. Y la segunda, pues es crear el mercado, crecer el mercado con pues, un nacionalismo firme, ¿no? En todos los países se deja una reserva de industria para los jugadores locales. Claro. Y creo que esto es algo que ya lo vimos, el secretario lo ha sentido en la piel, el que el Instituto Mexicano de la Vacunación ya no estuviera ahí en el momento que pega el COVID, deja muy patente la necesidad de tener ese tipo de institutos, este tipo de industrias instaladas y operando en nuestro país para poder hacerle frente a todo lo que venga en el futuro. Sin duda, sin duda. Taruc, brevemente, este nombre que, digamos, le ponen a este vehículo para hacer también énfasis en que es creado por talento mexicano, por ingenieros e ingenieras mexicanas, ¿de dónde viene? Viene de las compañeras
del antiguo CONACYT, ahora el CECITI. Ellas deciden buscar un nombre, como se hizo el TARUC dentro del marco del Plan Sonora y dentro del marco del Litio MX. Se le da un origen yaqui. TARUC significa correcaminos en yaqui. Entonces nos remite otra vez, nos manda de regreso a Sonora, y es un poco el origen de por qué se crea el TARUC, ¿no? El TARUC se crea porque cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pregunta ¿cuál es el mejor uso del litio de México para los mexicanos? La respuesta contundente que yo le di fue el transporte público, porque es algo que 1 en 3 mexicanos lo tocamos todos los días, y 2 de 3 una vez a la semana. O sea, todo el mundo usa el transporte. Claro. Entonces es un destino natural a favor del pueblo. Correcaminos, entonces. El correcaminos. ¿Y así alcanza velocidades? Y así alcanza velocidades. Aunque en las ciudades por seguridad pues claro, lo gobernamos, ¿no? Sí. Porque justamente lo que queremos evitar son las famosas carreritas que a veces vemos entre nuestros colegas transportistas. Entonces dentro de las ciudades la velocidad es gobernada, pero en carreteras el TARUC alcanza pues es más rápido que los límites de velocidad de nuestras carreteras. Bueno, no queremos por allá. Aunque no lo permitimos, así ¿no? Es. Por razones de seguridad. Roberto, un gusto que hayas venido esta mañana al estudio en 11 Noticias. Muchas felicidades, es un gran proyecto. Hay pues un trabajo detrás enorme, la capacidad y el talento de los ingenieros mexicanos, pero también de quienes los apoyan, es lo que está demostrando que esto puede ser una realidad. Y hoy México en electromovilidad puede dar el gran paso y el gran salto. Gracias, Roberto. Así es, muchas gracias por el espacio. Gracias, Roberto. Buenos días. Esta mañana con nosotros, director general de Megaflux, platicándonos de este proyecto importantísimo, TARUC, el Correcaminos en Yaqui. Ya, pronto, circulando. Esperemos sí que por todo el país hoy en Ensenada se está concretando. Y vámonos con este tema que tiene que ver también con economía, porque nuestro país no se va a dar por vencido. Buscará una negociación positiva con el gobierno del presidente Donald Trump para evitar la imposición de nuevos aranceles y retroceder en la aplicación de acero y aluminio. Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Económico Regional y de Relocalización, destacó este punto en particular, porque de aquí al 2 de abril se debe continuar con el diálogo, dijo, presentando argumentos y haciendo valer nuestras perspectivas de la integración regional, independientemente, aseguró, de la decisión que tome la Casa Blanca. Nuestro país, dijo Altagracia Gómez, está preparado para afrontar una posible reconfiguración comercial a nivel mundial con prácticas justas de comercio a nivel nacional e internacional y con una apuesta decidida por lo nacional. Bueno, vamos a cambiar de tema, y es que el fortalecimiento de la clave única de registro de población, que conocemos como CURP, va a ser un proceso paulatino que formará parte del combate del delito de desaparición. Así lo explicó la presidenta Claudia Sheinbaum. Poco a poco. Primero son las bases de datos que ya existen, juntarlas, sin considerar el registro de electores. Ese se queda aparte porque no queremos que se diga que ahora queremos usar el registro de electores para otra cosa. Además, tiene su propia ley, su propia dinámica. Constitucionalmente, el tema electoral tiene su propia normatividad. Lo que sí queremos es que el INE esté obligado a que frente a una institución de seguridad de inmediato dé la información. La jefa del Ejecutivo señaló que incluir fotografía y huella dactilar en la clave única de registro de población es por motivos de seguridad y para ayudar a las fiscalías con información de personas desaparecidas o reportadas como no localizadas. Lo que queremos ahora es que para el sistema de seguridad el INE de manera automática envíe la información, resguardando los datos personales. Eso por un lado. Y por otro lado, hacer una plataforma única de las fiscalías, con información de las fiscalías de las personas desaparecidas o reportadas como no localizadas o desaparecidas en el país. Sheinbaum Pardo apuntó que la información solamente será utilizada por el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General y las Fiscalías Estatales. Vámonos con la sección de Miguel de la Cruz, siempre esperada. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, muy bien, Guadalupe. Qué bueno, qué Buenos días a todos. Pues les cuento el video y el performance van de la mano en el Festival Tono,
una nueva propuesta audiovisual. Saray Campech tiene la información. La Ciudad de México, epicentro de festivales de música, desde hace 3 años también es de Tono. Festival de arte con propuestas de performance, video e instalación que a partir de hoy ocupa distintas sedes. Curado por Samantha Ouser, Tono durante la primavera tiene lugar en espacios como el Laboratorio Arte Alameda, donde 4 artistas presentan obras que rebasan límites narrativos. Un ejemplo es el trabajo del brasileño Luis Roque. Son invenciones de mundos y de contextos y de contextos. Me parece un lugar interesante ese género cinematográfico para pensar el arte como un todo. Pienso que acá en ese espacio que un día fue un convento, para mí también la selección de trabajos que están acá como reflejan un poco de eso. Así, creo que hay algo de espiritualidad que yo quise traer un poco para esa muestra. En el caso del español, Daniel Stegman, su pieza juega con la fotografía y el video. De repente, para mi sorpresa, empezaron a nadar todos estos pequeños renacuajos alrededor del ojo y me pareció una imagen muy curiosa y muy atrayente, ¿no? Un poco siniestra incluso. Además del Laboratorio Arte Alameda, Tono 2025 expandirá sus experimentaciones en el Museo Universitario del Chopo, Anahuacalli, Casa del Lago y Exteresa Arte Actual. Con imágenes de Yuyin Pasol y José Navarro, 11 Noticias, Saray Campech. Bueno, hoy hay conferencia, concierto. Se trata de Music of Sound, música para violín solo y con electrónica, coordinado por la compositora Gabriela Ortiz, miembro del Colegio Nacional. Participa la violinista Diren Checa y destacados compositores contemporáneos dialogarán sobre tradición instrumental y la innovación tecnológica. La cita, 18 horas, Donceles 104, sede del Colegio Nacional. La entrada es libre. Vámonos al libro del día. Es Mientras viva en la tierra, de José Antonio Molina, el Gallo Molina, editado por el Fondo de Cultura Económica. Este libro en voz de su autor. Es una novela que aborda desde el protagonista la crisis que viven muchas personas, no, tal vez no todas, pero muchas personas a los 27, ¿no? A finales de los 20, cuando no eres ni muy viejo, pero tampoco ya eres tan joven, y entonces empiezas como a preguntarte pues de qué forma vas a lograr trascender en la vida, ¿no? Y el protagonista pues aborda esta crisis comparándose, ¿no? De manera tal vez un poco tóxica, porque no creo que sea la mejor forma de lidiar con eso, pues con el Club de los 27, formado dentro de la cultura de la música, al que pertenecen pues muchos rockeros y rockeras, que precisamente murieron a los 27 años y además como en circunstancias bastante difíciles, ¿no? Escabrosas. Desde eso va el libro. Leo con el 11, avanzamos a la página 120 de Libros Alegres de Armando González Torres, editado por El Tapiz del Unicornio. El X de hoy es de Antonieta y dice: el poder ejerce una seducción que nulifica la inteligencia y que genera una idolatría. Gracias, Antonieta, por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumple una década de la partida del poeta sueco Thomas Tranströmer, premio Nobel en 2011. En su honor, el poema del día, Madrigal, que en alguna parte dice: es primavera y el aire es muy fuerte. Tengo un diploma de la Universidad del Olvido y estoy tan vacío como la camisa que se seca en el cordel. Quien lo solicite lo comparto por X, @MiguelD, solo la de LA Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días. Diploma de la Universidad del Olvido. ves? Ay, qué bárbaro, qué buena frase. ¿Cuándo se habrá inscrito? Ya se le olvidó. ¿Ya se le olvidó? Barbaridades de la vida. Eso Miguel, es. gracias. Gracias, Te vemos nos vemos mañana. Hasta mañana con Miguel de la Cruz y con ustedes después de la pausa.
7 de la mañana en el tiempo del centro, seguimos en 11 Noticias y mire, el Premio Nobel de Economía 1997, Robert C. Merton, dictó la conferencia magistral Nuevos retos del sistema pensionario mexicano. Lo hizo ante la comunidad politécnica. Habló de las posibilidades que tienen las personas, incluso aquellas que trabajan en el sector informal, para acceder a un ingreso vitalicio que le permita mantener su estilo de vida tras su retiro. Mi compañera Judith Hernández estuvo ahí y nos cuenta de ello. Todas y todos tenemos oportunidad de tener un buen retiro, es decir, un ingreso vitalicio protegido contra la inflación que permita mantener el estilo de vida que se tenía al momento de jubilación. A pesar de la crisis mundial que afecta al sistema de pensiones, consideró el Premio Nobel de Economía 1997, Robert C. Merton. La crisis mundial de retiro no es en México, no es nada más mi país. Estados Unidos, todos los países del mundo, incluso los mejores sistemas de jubilación, tienen grandes preocupaciones y grandes desafíos. Al impartir la conferencia magistral Nuevos retos del sistema pensionario mexicano ante la comunidad politécnica, Merton propuso un sistema de pensiones para las personas que trabajan en el sector informal. Se trata de un bono que se puede comprar a cualquier edad y cuyos rendimientos se recibirían hasta el momento del retiro como una renta vitalicia. La mayoría de las personas saben lo que es un bono de gobierno, te dicen cuánto pagan, etc. Pero lo que hacemos es determinar un esquema de pago distinto. ¿En qué consiste ese esquema de pago? Consiste en lo siguiente: compras este bono y no te paga nada. Tú lo compras hoy a los 25 o 55 años. No te paga nada hasta una fecha futura que aparece en este bono. A decir del Nobel de Economía, este sistema podría ser una muy buena opción para nuestro país. Es una opción particularmente buena para México, en parte porque tienen un buen mercado de bonos, pero también en parte es porque es una estructura que ya existe, ya que es una institución natural que ya existe. Esto pudiera dar un cimiento estable para esos bonos y también para las Afores. Este bono también, dijo, podría funcionar para las personas cuya pensión no será suficiente. Y para este sector también propuso algunas opciones como trabajar más años o ahorrar más. Hay una tercera manera: tomar un mayor riesgo de inversión, poner el dinero en fondos o en cualquier otro medio. ¿Y qué se hace ahí? ¿Cuánto riesgo se toma? Si está bien gestionado, si estamos dispuestos a tomar mayores riesgos, entonces se puede esperar tener un mayor retorno. Al concluir su conferencia, el también doctor honoris causa por el IPN se puso la chamarra del Politécnico y recibió un reconocimiento por parte de esta casa de estudios. 11 Noticias, Judith Hernández. Vamos a hablar de temas de salud. 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de Prevención del Cáncer del Cuello Uterino, con el objetivo de que hagamos todos conciencia sobre lo que puede significar un padecimiento como estos. Las mujeres también, al igual que los hombres, debemos tomar nuestras precauciones para, de manera periódica, hacernos revisiones importantes que puedan detectar este tipo de padecimiento. Y es que, de acuerdo con el Departamento de Ginecología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, esta es la única neoplasia, el único cáncer que, digamos, de alguna manera es prevenible en su totalidad, al 100%. Ahí está, por ejemplo, si se llevan a cabo medidas de prevención, la utilización de la vacuna contra el virus del papiloma humano, la realización también de un estudio de Papa Nicolau. Una manera periódica de hacerlo nos puede dar luz sobre este tema. Importante también evitar el consumo de alcohol y de tabaco. A quienes afecta principalmente el cáncer cérvico-uterino, pero no de manera exclusiva, sí, a las mujeres de 35 a 55 años de edad. Pero además, este padecimiento, sabemos, de acuerdo con los estudios, que puede ocasionar metástasis y en el 99% de los casos está asociado directamente con el virus del papiloma humano. Otro apunte importante sobre el cáncer del cuello uterino es que en etapas tempranas el principal síntoma es el sangrado intermenstrual o durante la práctica de relaciones sexuales también se puede sentir dolor en las extremidades pélvicas, síntomas rectales y urinarios también pueden aparecer. Y ya en etapas más avanzadas, pues ahí está la metástasis. Las mujeres presentarán pérdida de peso,
debilidad y deterioro del estado funcional. Revisamos ahora también datos del Instituto Nacional de Cancerología. Hasta marzo de 2024 se informó que se atendían entre 400 y 500 pacientes con cáncer de cuello uterino, 85% en etapas localmente avanzadas y 15% en etapas tempranas. De acuerdo con el INSABI, desde 2006 en nuestro país, esto es un dato muy importante, esta enfermedad se convirtió en la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres. Vámonos con el tema de las estadísticas, también fundamental. Las da a conocer el INEGI y relacionadas con este Día Mundial contra el Cáncer, el cual se conmemoró el 4 de febrero. Las defunciones por tumor maligno del cuello del útero y tumor maligno de la mama se presentaron en edades de 20 a 29 años. Tuvieron como segunda posición el cuello del útero y en tercera posición también se presentó el de mama de 30 a 59 años. En primer lugar, este tumor maligno en la mama y en segundo lugar, el del cuello del útero. Recordemos que la prevención es la clave para prevenir cualquier tipo de cáncer. En este caso hablaremos del cáncer de cuello uterino. Importante hacernos nuestros estudios, nuestros chequeos periódicos y cualquier anomalía, sin duda, hay que visitar a un especialista de la salud que precisamente hoy están con nosotros para conversar del tema. Así es, en efecto, vamos a seguir hablando de este tema y les damos la bienvenida aquí en el estudio a la doctora Fabiola Estrada Rivera. Ella es ginecóloga oncóloga del Instituto Nacional de Perinatología del INPER. Buenos días, bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Julio César González Rodríguez. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia del Departamento de Ginecología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Y es que queremos seguir hablando de este asunto que tiene que ver pues con el cáncer cérvico-uterino en las mujeres. Y nos podrían compartir para arrancar algunos datos. ¿Cómo estamos específicamente en México? Ya lo veíamos en la información anterior. Es la segunda causa de muerte en nuestro país, pero también forma parte de estas neoplasias a nivel mundial, la cuarta más común a nivel mundial, pero en América Latina la segunda. ¿Qué datos nos pueden compartir de la situación en México? Pues sí, mira, yo creo que igual ya hicieron como una muy buena introducción, pero como lo mencionas, sí, efectivamente a nivel mundial es el cuarto cáncer más común. Se reportan como más de 600,000 casos al año. Esto, bueno, es el reporte del 2022 que realiza el Globocan. Y aquí en México, pues desafortunadamente es el segundo más frecuente. Se reportan que aproximadamente diario se pueden diagnosticar hasta 26 mujeres con este tipo de patología. Y en cuestión de la mortalidad, pues también es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres. Aproximadamente 12 mujeres al día pueden llegar a fallecer por este tipo de patología. Entonces, pues todavía se sigue considerando una enfermedad de salud o un problema de salud público todavía muy importante en las mujeres. Y yo creo que que hagamos este tipo de informativos puede ayudar a que logremos desaparecer el cáncer, que es uno de los objetivos también que hay en la OMS, ¿no? Que es que yo creo que igual lo iremos hablando poco a poco, ¿no? Que uno de los objetivos para el 2030 pues es que se logre desaparecer o lograr tener como las incidencias más bajas a nivel mundial de este tipo de cáncer que puede llegar a ser prevenible. Claro, doctor Julio César González, ¿cuál es el origen, la causa de que una mujer pueda enfermar de cáncer cervicouterino? Ya lo mencionaban inicialmente, el 99% de los casos de cáncer cervicouterino está asociado a la infección por virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano tiene características para alterar cada una de las células que forman el cervix, la parte del cuello uterino, y se empiezan a transformar y tiene mecanismos para evitar que las células que se dañan y que crecen de forma descontrolada, pues explican este origen del cáncer. Entonces, claro, si tenemos conocimiento de quién lo provoca, cuál es el agente causal, precisamente a través de los últimos 60 años tenemos estrategias preventivas para identificarlo con cambios en las células como el Papá Nicolau, como la detección del virus. El virus del papiloma humano es el que provoca el cáncer cérvico
uterino y qué provoca el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano se considera que puede ser una infección transitoria, no necesariamente genera cambios. También hay que recordar que nuestro cuerpo tiene la capacidad para reconocer la infección, se pueden generar anticuerpos, quizá no tan duraderos, de ahí que la vacuna sea un tema importante también del cual debemos hablar. Y en ese sentido, no necesariamente infección por virus del papiloma es alteraciones en las pruebas o obviamente cáncer. Puede ser una infección transitoria y se puede eliminar. Datos claves nos dicen que hasta el 80% o más de la población podemos llegar a estar expuestos en algún momento a la infección por virus del papiloma humano y se puede eliminar en un periodo hasta de 3 años. En ese sentido, el hacer estas detecciones me ayuda a identificar quiénes de este grupo sí tienen más riesgo. Eso es a lo que debemos también enfrentarnos. Ahora, usted mencionaba hace un momento la prevención como lo más importante y también la doctora Estrada hacía alusión a ello como fundamental para no llegar a estas 26 mujeres al día que son detectadas actualmente en México. ¿Cómo prevenir el cáncer cervicuterino, pero también el virus del papiloma humano? ¿Cómo prevenir cáncer cervicuterino? Está bien demostrado que con estas pruebas, una mujer que se realiza un Papá Nicolau en la vida tiene un 50% menos de probabilidad de morir por cáncer cervicuterino. De ahí que las revisiones periódicas sean un pilar fundamental en estos objetivos que mencionaba la doctora Estrada de la Organización Mundial de la Salud. Y vacunación. Vacunación en población objetivo, es decir, la que no se ha expuesto a la infección por virus del papiloma humano. Y en aquellas cuyas pruebas ya fueron positivas, ofrecer tratamientos del cáncer o de lesiones preinvasoras para que evitemos la progresión a cáncer. Con respecto a la infección de virus de papiloma humano, el tabaquismo está muy relacionado con la infección por virus. Entonces, disminuir como tal el tabaquismo, disminuir la exposición en este caso en actividad sexual con múltiples parejas, se ha considerado como un factor de riesgo para la infección, infecciones concomitantes en conjunto con algunas otras de transmisión sexual, clamidia, etc., nos ayudan como tal o contribuyen a la infección por el virus del papiloma humano. Bien, importante esta palabra del virus del papiloma humano. Ahora hay una campaña muy importante en las escuelas para que las jovencitas comiencen a vacunarse para de alguna manera irse cuidando, ir con esta tarea de prevención que es muy importante. ¿En qué edad es conveniente aplicar la vacuna del virus del papiloma humano, doctora? ¿A quiénes se tendría que aplicar y cuáles sus efectos para conocer más acerca de las bondades, si así le podemos decir, de la aplicación de esta vacuna? Porque quizá haya muchos padres, madres de familia, incluso alumnas que tuvieran dudas acerca de la efectividad o del uso o de la aplicación de la misma vacuna. Sí, mira, yo creo que ahorita, y es como una de las principales herramientas que podemos utilizar para lograr evitar que tengamos este tipo de cáncer. Como tal, y como lo mencionó el doctor, la población clave a la que tenemos que ir dirigidos, a donde estas vacunas van dirigidas, es a las mujeres que no han iniciado vida sexual. Entonces, como tal, en la campaña de vacunación y como está en la cartilla de vacunación, es en las niñas en 5º año de primaria o a los 11 años de edad, que son a las principales a las que podemos tener como mucho mayor beneficio para los efectos de esta vacuna. Inicialmente, cuando se empezó a aplicar la vacuna, se ponía solamente eran 3 dosis las que se recomendaban. Actualmente, con una sola dosis, se ha demostrado que esta inmunidad o inmunogenicidad que tiene el cuerpo hasta dentro de 10 años es muy alta. Y el beneficio que tiene es que logra que las lesiones premalignas o esta infección por los principales virus de alto riesgo que están asociados al cáncer cervicuterino logren disminuir hasta en un 80 al 60% de que aparezcan. Entonces, esa es la importancia de que se tenga que aplicar la vacuna. Dentro de los efectos, yo creo que también en algún momento empezó a haber como un poquito de tabús de esta vacuna, ¿no? De que podría tener como muchos efectos o que incluso era transmitirles el virus y que se infectaran. Una de las cosas que tienen que saber, pues, es que lo que contiene la vacuna es como si fuera solamente el cascarón de este virus y lo que hace al entrar al cuerpo es que el cuerpo lo reconoce y lo que empieza a generar es anticuerpos. Entonces, al estar nosotros en contacto con el virus,
va a evitar que esta infección cause daños a las células. Entonces, para ahí de eso no causa como ningún tipo de daño adicional. Como cualquier medicamento o cualquier vacuna puede llegar a tener efectos secundarios, principalmente es dolor local. La vacuna se aplica en el brazo. Entonces, lo que más frecuentemente pueden llegar a referir o lo que se ha reportado es dolor en el sitio de la aplicación, eritema o que se ponga un poco caliente, un poco de malestar general. En algunas ocasiones que las pacientes llegan a tener desmayos, ¿no? Pero la verdad son, o en casos muy bajos, que llega a haber algo que se llama anafilaxia, que es una reacción alérgica muy grave. Pero la verdad esto es súper raro, o sea, la verdad es que yo creo que la principal molestia es en el momento en la que nos ponemos, que sí duele un poquito, pero es algo que pasa muy rápido y no es como de repente otras vacunas que mueves el brazo y no lo pueden mover 3 días, ¿no? La verdad es que en ese aspecto yo creo que los papás, las chicas pueden estar muy seguras de que es una vacuna que nos puede salvar la vida tal cual. Sin duda. A ver, ahora bien, doctora, respecto a esto que usted menciona, ¿se aplica principalmente o actualmente a mujeres o a niñas sin actividad, que no hayan iniciado actividad sexual? ¿Esto la convierte en restrictiva? Es decir, aquellas personas, aquellas mujeres que ya iniciaron actividad sexual no pueden acceder a esta vacuna. Y también hablaba de un periodo de tiempo que logra, digamos, una protección de alrededor de 10 años. Entonces, ¿sería conveniente estarla aplicando posterior a estos 10 años o cómo funciona? No, no es restrictiva porque de hecho, o sea, ahorita aquí en la cartilla nacional en México está solamente hacia las niñas. En general y en las recomendaciones internacionales también es conveniente para lograr la erradicación es que también se aplique en los niños, hombres y mujeres. Y incluso después de los 11 años, ¿no? Se sigue teniendo como un periodo como para a las que se llaman como a toda la población de rezago, en la cual se puede seguir aplicando la vacuna, ¿no? Incluso hasta los 20 años. Ya después hay casos específicos en los pacientes que tienen inmunocompromiso, como los pacientes que tienen enfermedad por el virus de inmunodeficiencia humana, también que se les puede aplicar posteriormente. Y hay casos particulares en los que también ya la FDA hay recomendaciones en los que se puede aplicar incluso a hombres y mujeres hasta los 45 años, a pesar de que ya hayan tenido una vida sexual activa. Y obviamente esto solamente que sí se tiene que saber que no es que se vaya a proteger al 100%, sino es que el cuerpo puede llegar a tener como cierta respuesta inmunológica que puede ayudarnos a evitar o disminuir un poco el riesgo de estas lesiones. Y lo único que sí en esta población, en lugar de ser una sola dosis, se recomienda que sean 3 dosis, la primera aplicación, la segunda a los 2 meses de esta aplicación y la tercera a los 6 meses después de la primera aplicación. En cuanto a los refuerzos, no hay ahorita alguna recomendación de que se tenga que poner algún refuerzo. Sí, la evidencia hasta ahorita de los estudios que hay, incluso es hasta, creo que el más reciente es hasta más de 14 años, en donde esta protección todavía sigue siendo adecuada. Entonces, no hay ahorita alguna recomendación de que nos tengamos que poner refuerzos. Claro. Ahora, también hay, cuando uno presenta una enfermedad de este tipo, y ya te dicen la palabra cáncer, pues de inmediato piensas que estás en la última etapa de tu vida y anímicamente también te puedes venir para abajo. ¿Cómo se trata esta enfermedad una vez que ya hay pacientes detectadas, doctor Julio César González, con este padecimiento, que ya lo están viviendo? ¿Cómo es esta etapa para pues impulsar a las mujeres precisamente a que tengan la decisión de cuidarse, de hacerse sus exámenes, con qué periodicidad? También esto es muy importante saberlo. Y una vez que ya tenemos este padecimiento que nos ha sido diagnosticado, ¿cómo tiene que ser nuestro estilo de vida? ¿Hacia dónde caminar para sobrellevar una noticia como esta, doctor? Claro, sí. Si bien lo mencionábamos a lo largo de esta entrevista, el objetivo de estas pruebas es detectar pacientes potencialmente con mayor riesgo. Yo puedo tratar a pacientes en etapas tempranas, habitualmente con tratamientos que van con cirugía. Pero para que yo pueda establecer un diagnóstico, también me apoyo de otras pruebas, en este caso estudios de imagen, como tomografía, como resonancia en aquellas pacientes jóvenes,
o hacer estudios para ver si no hay afección en la vejiga o en el recto. Entonces, una vez que se etapifica el cáncer en sus 4 etapas, se escoge el mejor tratamiento para cada paciente. Si van a cirugía, si van a un tratamiento con quimioterapia o radiación. Y afortunadamente muchas de las pacientes con las que yo tengo contacto, a pesar de que incluso las etapas pueden ser avanzadas, después de su seguimiento, gran parte de ellas que les llevamos el seguimiento, continúan con sus revisiones periódicas sin evidencia de que la enfermedad regrese. Cada tratamiento está individualizado, especializado para cada paciente, y también vamos de la mano apoyando no solamente desde el diagnóstico, cuidados en cuanto al seguimiento por los efectos secundarios de los tratamientos, sino también apoyo psicológico, buscar la red de apoyo familiar o evaluar diversas esferas en particular, rehabilitación de piso pélvico, que es importante en ellas. Eventualmente son pacientes que pueden reanudar vida sexual, claro, y qué recomendaciones van a tener. Y también apoyo si quedan con algún tipo de secuela, por ejemplo, los tratamientos como radiación o con dolor pélvico o algo que se llama neuropatía. Entonces, en ese sentido, el tratamiento del cáncer es multidisciplinario. No solo un especialista se enfoca en el diagnóstico, sino muchos especialistas nos enfocamos a la cuestión preventiva, rehabilitación y acompañamiento desde el aspecto emocional. Bien. Estas medidas que ustedes nos han descrito, como la vacuna, como la revisión periódica, incluso usted mencionaba a lo mejor una vez en la vida realizarse este examen para la detección del VPH, del virus del papiloma humano, han arrojado resultados en los últimos años, ustedes como especialistas tanto del INCAN como del INPER, en la reducción de las personas que llegan ya a estos hospitales de tercer nivel de alta especialidad por esta enfermedad, por el cáncer cérvico-uterino. Pues sí, la verdad es que sí se ha ido viendo en los últimos años que ha ido disminuyendo, pero desafortunadamente no es suficiente. Solamente al ver las estadísticas iniciales, ¿no? De previos años en los que sí el cáncer cervicuterino era el primero en incidencia y ya después del cáncer de mama, que ahora es el que es el primero, ¿no? Estamos en segundo lugar, pero todavía nos falta mucho. Entonces, yo creo que una de las principales cosas o el principal mensaje probablemente que me gustaría transmitirle a las mujeres es que es una enfermedad que independientemente de que está la vacuna y que eso nos puede ayudarla como prevención primaria, el que tengamos estas pruebas de detección es algo que nos puede salvar también la vida, ¿sí? Hay veces que sí es como se considera una revisión que puede ser un poco incómoda, ¿no? Es pues un área como muy íntima y todo, pero la verdad es que el que acudamos a las revisiones de manera periódica, idealmente están recomendadas que empecemos a los 25 años, ya cuando hemos tenido vida sexual activa. Hay guías que recomiendan que incluso antes de los 20 años, si ya iniciamos vida sexual activa. En general, si alguna mujer acude a revisión o solicita una revisión, se puede realizar. Y después de ahí ya estarla realizando hasta los 30 años, cada 3 años, ¿no? Si todos los estudios han estado bien. Hay estudios ya adicionales que son las pruebas moleculares en donde podemos detectar si hay o no hay virus del papiloma humano y también que esto nos dé la oportunidad, como comentaba Julio, de que estas revisiones se puedan hacer más espaciadas ya cuando nosotras sepamos que no estamos en un grupo de riesgo como para poder desarrollar esta enfermedad. Entonces, el que sepan que se puede detectar desde una etapa muy, muy, muy temprana, en donde con un tratamiento, por decirlo así, no tan agresivo y sencillo, podemos quedar curadas, es como mucho más importante a de repente esperar a tener síntomas, porque eso también es algo que tiene que quedar como muy claro. Cuando nosotras llegamos a tener la infección del virus del papiloma humano o una lesión muy inicial, no hay ningún síntoma. No hay flujo, no hay comezón, no hay ardor, no hay sangrado, no hay absolutamente nada. Cuando ya nos sentimos mal, que desafortunadamente es cuando acuden muchas mujeres a revisión, es porque ya encontramos un cáncer avanzado y obviamente ahí es donde ya cambia todo el pronóstico. Son tratamientos un poco más agresivos que pueden también mermar en la calidad de vida de las pacientes. Entonces, yo creo que el que se queden como podemos detectarlo a tiempo, podemos prevenirlo, ¿sí? Eso hace como un cambio muy, muy diferente, porque como lo comentabas, ¿no? El hecho de decir,
tengo cáncer, espanta mucho. Entonces muchas no van a revisión porque dicen, no, prefiero no saber. No, pues hay que saber y saber que lo podemos detectar a tiempo y que eso nos puede salvar la vida y evitar tratamientos radicales. Ahora, estos tratamientos, vamos a ser más específicos, ¿son el Papa Nicolau y la colonoscopia los que te pueden ayudar a detectar o qué tratamientos y qué pasa con las mujeres ya de edad más avanzada? ¿Hasta qué edad tienes que hacerte precisamente este tipo de revisiones y no pensar que porque ya no tengo mi periodo, ya no estoy en riesgo? En fin, la información siempre nos sirve para cuidarnos más sobre estos temas. Sí, mira, empezando es como hasta qué edad, lo recomendado es hasta los 65 años. Aquí lo que tenemos que ver es siempre y tomar en cuenta, si siempre nuestros Papa Nicolaus o mínimo 3 años antes habían estado normales, no tenemos antecedentes de que en algún momento hayamos tenido el diagnóstico de infección por el virus del papiloma humano o alguna lesión, podemos dejar de hacérnoslo. Si no, tenemos que tener seguimiento hasta por 25 años de que hayamos tenido un diagnóstico por algún tipo de lesión del virus del papiloma humano. Entonces también eso es importante saberlo. Incluso de repente tienen como mucha duda de, bueno, yo hace mucho que ya no tengo vida sexual activa, ya no tengo, o sea, tengo 30 años, pero hace mucho que ya no tengo y ya no es necesario que me haga la revisión, hay que acudir a revisión. O también, ¿no? La idea de siempre han salido normales, entonces ¿para qué me lo sigo haciendo? Los estudios pueden salir normales y en la siguiente revisión encontrar algo anormal. Pero obviamente, si siempre habían estado normales, si encontramos algo anormal, lo vamos a encontrar en una etapa muy temprana en la cual todavía va a haber posibilidad de curación. Y en cuanto a los tratamientos, pues cuando son etapas iniciales es tratamiento quirúrgico. Perdóname, lo de la colposcopía. El estudio que nos sirve para la detección es la citología y las pruebas de detección del virus del papiloma humano. Cuando alguna de estas sale alterada, el siguiente paso es realizarnos la colposcopía. Claro. Y la colposcopía lo que nos ayuda es que nosotros con un microscopio especial vemos las características del cuello del útero, usamos líquidos especiales para poder identificar si al colocar estos se identifica algún tipo de lesión premaligna. Entonces ya para eso es para lo que nos sirve la colposcopía y para realizar biopsias dirigidas. Una cosa es tener un Papa Nicolau alterado, que incluso nos pueden mencionar que al parecer hay cáncer, pero el diagnóstico definitivo siempre lo tenemos que realizar con una biopsia. Así la biopsia inicialmente la podemos realizar con colposcopía. Si ya hay un tumor evidente, pues se realiza ya la biopsia dirigida del tumor. Doctor, ¿le quedaba algo por comentar finalmente? Sí, claro. Para concluir, tenemos estrategias, tenemos información, tenemos medidas preventivas, nos sigue impactando el cáncer cervicuterino y entonces tenemos que redoblar esfuerzos para eliminar desigualdades sociales, el acceso a los servicios de salud en pacientes que viven en comunidades alejadas. Hay que acercarnos a ellas o próximamente, en un futuro, estaremos hablando de pruebas de autotoma, que las pacientes se puedan tomar su prueba, enviarlas a los centros respectivos y hacer un diagnóstico oportuno y un seguimiento, y también impactar en educación sexual. En la educación sexual es un tema pilar. Claro. Si yo tengo los elementos para hacer frente al ejercicio de mi sexualidad con responsabilidad, claro, voy a hacer hincapié o esfuerzo también en acudir a servicios preventivos, o sea, acudir a revisiones periódicas. Así es. Bien, pues muchas gracias. La información siempre nos es útil y esperamos que este mensaje llegue a todas las familias que en este momento nos están viendo. Compartan la entrevista, se queda en nuestras redes sociales. Agradecemos mucho la presencia del doctor Julio César González Rodríguez, médico especialista en ginecología y obstetricia del Departamento de Ginecología Oncológica del INCAN. Y también, doctora, muchas gracias. Gracias por sus recomendaciones, gracias por sus consejos y sobre todo, gracias por informar. En nuestras manos está nuestra salud. Así es. Muchas muy gracias. Importante. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con más información esta mañana en 11 Noticias para hablar de Guerrero y donde las fuerzas federales han detenido al Rey Flores Hernández, ex policía municipal. Está vinculado a la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa. Recordemos que esto ocurrió en septiembre de 2014. El exagente municipal supuestamente brindó custodia a bordo de una patrulla a una camioneta de redilas de 3 toneladas de color blanco vinculada con los hechos.
está acusado de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada y fue localizado en la colonia Plan de Iguala. De acuerdo con las investigaciones, Flores Hernández realizaba actividades como integrante del grupo de reacción de los bélicos, vinculados a su vez con el trasiego de drogas para el grupo delictivo Guerreros Unidos. Y vámonos con otros temas sobre las corridas de toros sin violencia. Y es que este miércoles ya entra en vigor las modificaciones a la Ley de Protección y Bienestar Animal por las que se prohíbe la muerte de los toros dentro y fuera de la plaza de toros, así como el uso de objetos punzocortantes que lastimen o maten a los animales, y se limitan las corridas a 15 minutos por toro. Hoy reafirmamos este principio fundamental. El sufrimiento de un ser vivo no puede ser un espectáculo. Ninguna tradición, por antigua que sea, justifica la tortura, la crueldad y la violencia hacia los animales. La consejera jurídica capitalina Heréndira Cruz Villegas informó que se realizarán mesas de trabajo con animalistas, empresarios, ganaderos y diputados locales para elaborar el nuevo reglamento de los espectáculos taurinos sin sangre. El reglamento efectivamente entra en vigor en 210 días, mismos que nos darán pauta para hacer las diversas mesas con especialistas y expertos y sectores de todos los ámbitos y por supuesto los diversos grupos ciudadanos y grupos ambientalistas, incluso hasta los empresarios también. Con 32 en la hora del centro, nuestro portal 11noticias.digital sabe que tiene la información puntual en la palma de su mano, actualizada minuto a minuto con nuestros espacios en tiempo real, 5 a lo largo de la semana. Siempre hay noticias para que esté bien informado aquí en el 11, todo lo que ocurrió en las últimas horas. El tema polémico de la Cámara de Diputados que desecha la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. Se desplegarán grupos especiales contra la delincuencia en Guanajuato, ya le dábamos cuenta de ello. También tenemos, como siempre, el resumen de la mañanera del pueblo y las entrevistas que realizamos a lo largo del día, de las semanas. Ahí se quedan también. En planas, vamos a revisar las portadas principales de los diarios. El Heraldo destaca, reconocen trabajo en la frontera. El presidente de Estados Unidos habla ahora sí a favor de nuestro país. En temas de seguridad se ha mejorado bastante, dice Donald Trump. La fotografía, Morena y PRI salvan a Cuau del desafuero y dan carpetazo a este asunto. Vámonos del Heraldo a revisar esta mañana la jornada. Impunidad para el Cuau, dictan Morena y PRI. En San Lázaro desechan solicitud de desafuero con 291 votos a favor. Ya le dimos cuenta de lo que ocurrió. La fotografía precisamente de la sesión de ayer que dice la jornada, pues terminó con empujones entre las diputadas morenistas y también la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, que ella estaba anticipando que se estaba violando también el procedimiento al darle la palabra a Cuauhtémoc Blanco. En fin, ya tenemos el resultado ahí. Fiscalía tomó el control del rancho Izaguirre. Alejandro Gertz Manero dio a conocer esto en la mañanera del pueblo. De la jornada revisamos otra de las portadas que dice el Universal. Tema igual de la Fiscalía de Jalisco, Sadía de Campos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y esto dice el Universal desde 2017. La fotografía y cómo las diputadas del Partido Revolucionario Institucional y de Morena hacen, dice el Universal, la cuautemiña. Vamos a ver ahora otro de los diarios en portada del Financiero. Cae 19% sector de la construcción y liga 9 meses en retroceso. Su nota principal, los desafíos, la presión en el precio de los insumos, otro de los temas, poca obra y también el factor Trump. Toma la Fiscalía General de la República el control del rancho Izaguirre y la investigación a cargo ya de esta instancia. México ha mejorado, dice Donald Trump, narco se ha fragmentado. También gracias a las labores de inteligencia del Financiero revisamos El Sol de México, teme la 4T lavado de dinero en el soccer mexicano. Con Trump dice los reflectores están sobre el terreno de juego, no le dan cuello al cual nota también principal y México ganará con política de Trump. Esto dice El Sol de México y bueno, pues así los diarios, tenemos más información.
Vamos ahora con información internacional, y es que con la mediación de Estados Unidos se dio un paso más hacia la paz entre Rusia y Ucrania. Esto luego del acuerdo para que no haya ataques mutuos, esto en el Mar Negro, y con ello puedan realizar sus exportaciones. Les contamos. Un paso hacia la paz en Ucrania. Con la mediación de Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron garantizar una navegación segura, eliminar el uso de la fuerza y de buques comerciales con fines militares en el Mar Negro, lo que significa garantizar un paso seguro de navegación para que ambas naciones exporten sus productos. Consideramos que es un cese del fuego marítimo con una navegación libre y que es imposible atacar la infraestructura portuaria. Rusia condicionó sellar este pacto al levantamiento de sanciones a sus bienes agrícolas que exporta a través del Mar Negro. Rusia está a favor de considerar no causar daños a la infraestructura energética de Ucrania y de reanudar la iniciativa del Mar Negro. Washington no dejó en claro cuándo entrará en vigor el acuerdo, pero según Rusia, también se acordó que desde el 18 de marzo entró en vigor un cese al fuego en instalaciones energéticas rusas y ucranianas por un periodo de 30 días. La lista de instalaciones que no pueden atacar incluye plantas generadoras o transmisoras de electricidad, centrales eléctricas, gasoductos, oleoductos, depósitos de petróleo y refinerías. Sin embargo, los ataques en ambos lados de la frontera se mantienen. No creo que sea el primer paso hacia un alto al fuego. Es bastante dudoso e improbable que se cumpla, porque hemos oído que no habrá ataques a la infraestructura energética, pero no lo vemos. Somos de Zaporilla y no lo vemos. Desde Kiev, Zelensky instó a dar un paso más hacia la paz. Estamos preparados para avanzar rápidamente hacia un alto el fuego incondicional y hacia los próximos pasos para una paz duradera y justa. Vamos con información de lo que ocurrió con este escándalo por la filtración de información en el gobierno de los Estados Unidos. El periodista Jeffrey Goldberg, editor de la revista The Atlantic, dio a conocer que el 15 de marzo fue agregado a un grupo en la aplicación de mensajería Signal por Pete Hegseth, el secretario de Defensa, en el que también estaban otros altos mandos de la administración Trump, y supo del plan de ataque en Yemen. Pues ahí está el tema. Más información desde Palacio Nacional. Regresamos al estudio de 11 Noticias. Las condiciones meteorológicas en un minuto. Carlos Guevara Casas, bienvenido. Claro que sí, rápidamente vamos al pronóstico del tiempo, porque hay un sistema frontal y un canal de baja presión que ocasionarán lluvias intensas y descargas eléctricas, así como posibles granizadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de vientos fuertes con posible formación de torbellinos y tornados, zonas de tormentas. Y bueno, el resumen general sería que tenemos casi la mitad del país con posibilidad de lluvias, nublados, y terminaremos este día con chubascos y descargas eléctricas, así que por favor tenga usted precaución, no salga a espacios abiertos por las descargas eléctricas, pero también no olvide el paraguas para esta tarde, porque lloverá, seguramente lloverá en donde usted viva, además de que hará bastante calor. Onda de calor en Jalisco, Colima y Michoacán. Nos habías platicado precisamente antes de entrar a la sección. Gracias, Carlos. Vente, vamos a despedir el programa. Gracias Angie. Nos vemos mañana. Buenos días. Que tengan excelente día. Hasta mañana.